Dios está en este lugar. Le damos un fuerte aplauso al Señor. La semana pasada escuché una noticia en televisión acerca de un jovencito de 14 años que quería ir a un campamento. El campamento era una semana completa, entonces era un poco costoso, $350. El papá, que no vivía en casa, se enteró y el sábado llegó con los $350 y el niño estaba feliz. El domingo en la mañana, el muchacho estaba mirando la televisión y algo le llamó la atención porque había una anciana que la estaban entrevistando porque esta anciana le habían robado $350, un hombre malo, con la gorra, la chamarra, los zapatos, la altura y el color de piel de su padre. Aquel joven se le rompió el corazón y llamó a la televisora y le platicó a la muchacha que había entrevistado a la anciana y le dijo: por favor, necesito encontrarme con ella porque necesito reparar lo que mi padre ha hecho. Esta muchacha se impresionó por escuchar la noticia de aquel joven, así que le llamó a la anciana, juntó a la anciana con este joven y todos los amigos del joven llegaron con él. Ya sabe usted cómo son los jóvenes. Aquel jovencito se presentó enfrente de la anciana y le dijo: el domingo la miré a usted en televisión y mi padre me dio $350 que le robó a usted. Y el día de hoy yo vengo a pedirle perdón porque mi padre la ultrajó, porque mi padre la golpeó, porque mi padre hizo un crimen contra usted. Y el día de hoy he venido a pedirle perdón y vengo a restaurar el dinero que aquel hombre me dio. Aquella mujer estaba impresionada. Yo me impresioné al estar mirando el video. Y aquella mujer le dijo: muchacho, ¿quién te enseñó a hacer lo que estás haciendo? Y aquel jovencito dijo: mi mamá. Mi mamá, desde que papá nos abandonó, nos llevó a la iglesia. Y en la iglesia la palabra de Dios nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Y con mucha vergüenza, señora, estoy aquí con usted tratando de restituir lo que mi padre hizo. Aquella mujer le dijo: mijo, ¿tienes hijos? ¿Tienes hermanos? Sí, le dijo: tengo 2 hermanos. La mujer le dijo: yo quiero que tú vayas a ese campamento y voy a pagar por tus otros 2 hermanos también. Qué maravilloso es cuando una persona es restaurada por el amor de otra. En la palabra de Dios, en 2 de Crónicas 7:14, dice la palabra así: si se humillare mi pueblo, ahí lo vamos a mirar en un momento. Si se humillare mi pueblo, tal vez usted ya se la sabe, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquel jovencito sabía que tenía que restaurar lo que su padre había hecho. En el libro de Job encontramos en el capítulo 1, versículo 5, algo bien importante, algo bien interesante. Resulta que los hijos de Job de vez en cuando hacían fiestas. Y en el versículo 5 dice Job: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job.
Déjeme expresarlo de esta manera, por favor. Job no se hacía de la vista gorda por los pecados de sus hijos. Es una expresión muy sinaloense, no sé acá en Baja California. Pero Job se hacía responsable de los pecados de sus hijos. Job pensaba que a lo mejor sus hijos habían maldecido a Dios en el corazón y habitualmente practicaba el ir a la casa de Dios a pedirle perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de sus hijos. Job tomaba la responsabilidad de los pecados de sus hijos y le pedía perdón a Dios. En los Estados Unidos, usted mirará en televisión, a cada rato vemos jóvenes que entran a las escuelas, a los mercados, lo más nuevo, a las iglesias, y asesinan personas. Le quitan la vida a otras personas sin ningún remordimiento. Hace un mes miré en televisión una noticia que me horrorizó. Una mujer acá en México atropelló a un joven motociclista y lo arrolló durante la mitad de una calle. ¿Alguien miró esa noticia? Y lo arrolló hasta que murió abajo de su auto. Me preocupa que alguien se tomó el tiempo para grabar la muerte de aquel hombre, pero nunca se metió enfrente del auto para detenerlo y obligarla a parar aquel auto para que aquel joven podría vivir. ¿Por qué es más importante un video que la vida de una persona? Dios está llamando a su pueblo, al pueblo de Dios, al arrepentimiento genuino, a rendir nuestro corazón a Dios. Es por eso que segunda de Crónicas, volvemos a leer: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Platicando en oración con Dios, me atreví a preguntarle: ¿por qué tengo yo que pedir perdón por los pecados de otras personas? Dios me dijo: es que en el corazón del hombre malo solo hay maldad. El hombre malo no tiene la capacidad de arrepentirse. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, el hombre bueno, en su corazón hay bondad. Es por eso que mi pueblo tiene que orar, tiene que humillarse, tiene que pedir perdón por los pecados del hombre malo. Además, los pecados del hombre malo enferman la tierra donde tú caminas. Me dijo Dios: donde tu esposa camina. Los pecados del hombre malo enferman la tierra donde tus hijos caminan, donde la gente de la iglesia camina, donde tus vecinos y tus amigos caminan. La tierra no se enferma por los pecados de la iglesia, la tierra se enferma por los pecados del hombre malo. Pero escúcheme, iglesia, nosotros caminamos en la misma tierra donde el hombre malo camina. Es de ahí la necesidad de que nosotros, la iglesia, que sí tenemos la capacidad de humillarnos, que sí tenemos la capacidad de entender el pecado, necesitamos ir ante los pies de Dios y pedir perdón por la sanidad de nuestra tierra. Es mi ciudad, es mi tierra, es mi familia, son mis amigos. Yo voy a ser responsable de los pecados de mi tierra. La dulce respuesta de Dios me dio vergüenza.
Porque uno quiere orar por sus pecados, no sé a usted. A mí me gusta orar por mis pecados, pero por los pecados del vecino. El Señor me recordaba que eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo puso mis pecados en su vida y aún así se quedó en la cruz. Jesucristo nos perdonó, nos amó, se hizo responsable por los pecados de la humanidad. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Ahora nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos responsables de nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos esos golpes. Nosotros merecíamos esos azotes. Nosotros merecíamos esos clavos. Pero Él tomó la responsabilidad de mis pecados, de los pecados de su pueblo, e intercedió por nosotros en la cruz del Calvario. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Acaso Dios no podrá sanar la tierra de los Estados Unidos? ¿Acaso Dios no podrá sanar la tierra mexicana? ¿Acaso Dios no podrá sanar la tierra de Ensenada, la tierra sinaloense? Por supuesto que sí. Lo que falta es que la iglesia de Cristo se humille a Dios, ore a Dios, pida perdón a Dios. Nosotros somos la iglesia, somos la respuesta de Dios para nuestra ciudad. Oremos por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros futuros nietos. Ellos necesitan una tierra sana. Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Es muy común que en nuestras oraciones oremos por bendición, por sanidad, por ayuda. Y le traemos al Señor una lista enorme de cosas buenas. No es malo, pero no es muy común venir delante de Dios y arrepentirnos y rendirnos. La iglesia necesitamos traer nuestro corazón delante de Dios y arrepentirnos por los pecados de nuestra nación. El día de hoy es el día perfecto para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y como iglesia arrepentirnos por nuestra nación, porque la única transformación de México está en Cristo Jesús. El día de hoy las personas estamos pasando por cosas que nuestros padres nunca pasaron. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades espirituales, problemas emocionales. Si usted le pregunta a la abuela qué es eso, la abuela te va a decir: no sé, mijo, nunca había oído esa palabra antes. No se escuchaba nada de eso. La falta de arrepentimiento genuino del corazón humano es necesario para que nuestra tierra sea sanada. El primer llamado de Jesús fue al arrepentimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme bien, cuando el reino de Dios se acerca, trae a nuestras vidas un verdadero arrepentimiento. El primer llamado de Jesús en su ministerio fue a arrepentirnos de todo corazón. El reino de Dios tiene el poder para transformar tu vida. Solo se necesita un requisito: se necesita un corazón arrepentido, un corazón rendido, un corazón rendido al Señor. Es por eso que Jesús en el inicio de su ministerio empezó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario entonces que nuestro corazón esté dispuesto a arrepentirse. Cuando nuestro corazón está dispuesto a arrepentirse, escúcheme bien, comienzan a ocurrir los cambios.
Muchas veces nos quejamos, ¿por qué sigue así mi vida? ¿Por qué continúa así mi vida? Porque necesitamos ir de rodillas a los pies de Cristo. Hechos 3:19 y 20 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros los mexicanos tenemos que orar por nuestro México. Nosotros los bajacalifornianos tenemos que orar por Baja California. Nosotros los ensenadenses tenemos que orar por Ensenada. Alguien diga amén. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y de la presencia del Señor podamos vivir tiempos de refrigerio, no tiempos más difíciles, no tiempos de estrés, no tiempos de ansiedad, tiempos de refrigerio. Por supuesto, ¿a quién no le gusta vivir en refrigerio? Cuando pienso en un tiempo de refrigerio, pienso en una nieve enorme, del sabor que a usted más le guste. Dios quiere traernos tiempos de refrigerio. Sin embargo, antes de hacerlo, querida iglesia, necesitamos ir a sus pies, arrepentirnos y convertir nuestro corazón a Él. Un corazón arrepentido es un corazón convertido. Jesús vino a los pecadores. Dice la palabra de Dios que Él no vino a los justos, Él vino a los pecadores. Los pecadores son aquellas personas de corazón humilde, dispuestos a reconocer sus pecados y a cambiar sus malos caminos. Muchas veces cuando el pastor o la pastora menciona la palabra pecador, nos insultamos. Escúcheme bien. Jesucristo vino a los pecadores, no se ofenda. Lucas 5:32 dice: yo he venido a llamar, no he venido, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un pecador es una persona de corazón humilde, que entiende, que comprende su situación sin Cristo y comienza a cambiar sus malos caminos. Cristo vino a nosotros para llamarnos al arrepentimiento. Es de ahí la necesidad de reconocer la situación actual de nuestro hogar, la situación actual de nuestros hijos, la situación actual de nuestro México. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una promesa de perdón si confesamos nuestros pecados. El fiel, el justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Nuestra ciudad, nuestro mundo está lleno de maldad. Dios es fiel. Dios es justo. ¿Con quién es fiel y justo? Con aquellos que confiesan sus pecados. No hay cosa más maravillosa, iglesia, que ser limpios de nuestra maldad, que ser limpios de nuestros pecados. Es de ahí la necesidad de venir a la casa de Dios y adorar y cantar y rendirnos delante de su presencia. Porque hay maldad en nuestras vidas que afectan nuestras emociones, que afectan nuestra salud. A veces queremos correr al psicólogo, queremos correr al psiquiatra. Escúcheme bien, son buenos, no hay ningún problema, no me malinterprete, pero antes de hacerlo y de pagar 3,000 pesos, mejor vengamos a la casa de Dios. Yo le aseguro que un corazón rendido, un corazón humillado, el Señor jamás va a despreciar. Necesitamos entonces practicar el arrepentimiento. Necesitamos hacernos responsables de nuestros pecados.
de los pecados de nuestra ciudad, de los pecados de nuestra nación. Dios necesita sanar a Baja California. Dios necesita sanar a Guerrero. Dios necesita sanar a Sinaloa. Dios necesita sanar a Jalisco. Dios necesita sanar a México. Y solamente lo va a hacer a través de una iglesia humilde ante los pies del Señor Jesucristo. Es por eso que segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Es necesario humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Cuando mi esposa recibe llamadas de mis hijas, normalmente les dice: no me andes enviando mensajes de texto. Yo quiero oírte. Y si me hablas por video, mejor. Porque la mamá quiere verle el rostro a su hija. Y nosotros los papás pues no entendemos cosas de mamás. Y mi esposa me dice: es que cuando yo le miro el rostro a mi hija, yo le miro si está feliz o si está angustiada o si está triste. Cuando yo miro a mi hija, muchas personas dicen: es que las mamás tienen un sexto sentido. Escúcheme bien, las mamás tienen al Espíritu Santo que les revela el corazón de los hijos. Yo creo que es exactamente lo que esta palabra dice. Dios quiere que busquemos su rostro, que estemos frente a frente con Él, ojos con Él, cara a cara con Él, rostro a rostro con Él, para nosotros mirar su rostro y Él mirar nuestro rostro, y haya una verdadera intimidad juntos con nosotros, sus hijos. Cuando nosotros nos humillamos, oramos y buscamos el rostro de Dios, dice la palabra que Él oirá nuestras oraciones, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Mire lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He aprendido que encubrir mis pecados no sirven de nada, porque Dios los conoce todos. Jamás prosperaremos cuando encubrimos nuestros pecados. No hay sensación más maravillosa en el alma que venir delante de Dios y decirle: Señor, estos son mis pecados, y recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Maravillosa la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. No sé si eso venga en su Biblia. Eso viene en la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la maravillosa misericordia del Señor. Es entonces necesario confesar nuestros pecados y apartarnos de la maldad, para que podamos recibir la maravillosa misericordia de Dios. En Lucas 3:8 dice la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Salmo 51:17 la palabra de Dios dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay nada más maravilloso que venir delante de su presencia y ser recibidos con los brazos abiertos.
Es por eso que el deseo de Dios es de bendecirnos, es de amarnos. El día de hoy le traigo un pequeño mensaje. Usted es amado por Dios. Quiero que repita esto conmigo. Esto es muy importante. Diga conmigo: soy amado por Dios. Una vez más, diga conmigo: yo soy amado por Dios. Tú no estás solo, tú no estás abandonado, tú eres amado por Dios. Damas, usted no está sola, usted no está abandonada, usted es amada por Dios. Somos amados por Dios. En San Juan 3:16 y 17, todos lo conocemos, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que tengamos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amada iglesia, hoy más que nunca necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de los pecados de nuestros hijos y por los pecados de nuestra ciudad. El hombre malo nunca se va a humillar a Dios, pero los hombres y las mujeres de buen corazón, la iglesia, el pueblo de Dios, debemos humillarnos delante de Él, orar, buscar su rostro y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Es de ahí que necesitamos una tierra sana, necesitamos una ciudad sana. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay violencia como la que está ahora mismo en las noticias, siempre hay un niño que recibe un balazo, alguien que muere, alguien asesinado que no debió de haber estado allí. Hay alguien siempre que sale herido. ¿Sabe por qué? Porque pisamos la misma tierra. No son nuestros pecados, pero es nuestra tierra. Es que no son mis pecados. Podemos hacer miles de justificaciones, pero son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros hijos, son tus nietos los que caminan por esta tierra, y nuestra tierra necesita ser sanada. Es entonces, iglesia, que a nosotros nos pide el Señor, una vez más, para terminar: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro México necesita sanidad. Nuestra tierra necesita sanidad. Este día especial, donde nuestro estado y todo nuestro país, escúcheme bien, arde en llamas. Porque hace un momento mi esposa y yo pasamos por Tijuana y literal había muchos autos en llamas. Necesitamos arrepentirnos delante de la presencia de Dios. El día de hoy, amada iglesia, yo quiero invitarte para que vengamos a este altar y nos inclinemos delante de la presencia de Dios, no para pedir, para arrepentirnos, para rendir nuestro corazón. Usted que es la iglesia de Dios, póngase de pie junto conmigo si es tan amable. Y esta tarde, mientras Eri nos ministra con un canto de adoración, yo te quiero invitar a pedir por tus hijos, a pedir por Ensenada, a pedir por las primarias, las secundarias de esta